Buenas tardes a todos, bienvenidos a la sesión ahora de que está comandada por el Servicio de Anestesiología. En esta ocasión vamos a revisar el tema de analgésicos, que no deja de ser un tema del dolor, algo que se recurre mucho en urgencias y bueno, en muchos de los hospitales a nivel mundial. Entonces en esta ocasión nos dimos a la tarea de hacer esta revisión que es está interesante porque es la aplicación tópica. Esto de alguna forma lo vamos a ir analizando y profundizando un poco más, conforme el doctor Roberto Telles nos va a hacer el favor de desglosar el tema y damos la bienvenida al doctor, por favor. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, el día de hoy, como bien comenta el doctor Barrientos, vamos a estar a cargo de la sesión del día de hoy. Mi nombre es Roberto Telles y soy R1 Anestesiología. Ok, esta publicación de Topical Analgesics y Pharmacology y sus aplicaciones clínicas tiene un factor de impacto de esta revista de aproximadamente el 9.3% y es un artículo de revisión publicado en mayo de este año. El autor principal es Marco Cicignano y él tiene múltiples maestrías en medicina molecular, pertenece al Instituto de Farmacología Clínica de Goethe. Y bueno, este artículo principalmente nos habla de la importancia de estos fármacos para el manejo del dolor, ¿no? Siendo principalmente el dolor la principal causa de los problemas a nivel clínico, y esto nos ayuda a tener un mejor diagnóstico, que sea preciso del manejo del dolor y del tipo del dolor que tiene nuestro paciente. El dolor hoy en día hace que nuestros pacientes tengan un deterioro en su calidad de vida. Entonces, por eso es importante tener un buen diagnóstico en cuanto al tipo del dolor en nuestros pacientes. Y esto a su vez nos permite tener una buena selección en cuanto a el manejo del dolor y tener una elección correcta en cuanto a las vías de administración de los fármacos. Ahora, dentro de este artículo nos hablan de ciertos desafíos que ellos encontraron y uno de ellos fue el estrato córneo. Al ser una capa muy gruesa, aproximadamente mencionan que tiene de 15 a 20 capas, y el grosor va a ir dependiendo en cuanto al tipo de piel de nuestros pacientes. Dentro de va a tener la matriz lipídico-proteica, que va a tener una porción hidrofílica y hidrofóbica. Esta parte es muy importante porque el artículo nos menciona acerca del uso de la lidocaína, que más adelante vamos a ahondar el tema. Tenemos también células cornificadas. Ahora, en cuanto a las vías de paso, principalmente vamos a tener la matriz lipídico-proteica, que va a ser la porción hidrofóbica, y el espacio intracelular de los corneocitos, y también vamos a tener vías a través de los folículos pilosos, las glándulas sebáceas y las glándulas sudoríparas. Esta imagen es una imagen representativa de la problemática que tenían ellos dentro del artículo debido al grosor del estrato córneo y las diferentes vías que mencionábamos en la diapositiva pasada. Sin embargo, el artículo hace mención a principalmente los COX y hace enfoque en el diclofenaco y el ketoprofeno. Ahora, un punto muy importante es el uso de la capsaicina, que fue descubierto hace un par de años y fue premio Nobel. Este fármaco actúa principalmente en los receptores TRPV1 y lo que van a hacer va a ser un mecanismo de acción por parte de la entrada de calcio, lo cual va a tener afectación mitocondrial. Más adelante vamos a andar un poquito más en ese punto. Y la lidocaína, que va a actuar principalmente en los canales de sodio dependientes de voltaje, los cuales van a inhibir la transmisión del dolor, ¿no? Ahora, en cuanto a las estrategias que ellos proponen dentro del artículo, es el uso del dimetilsulfóxido, el cual va a permitir que los fármacos tengan un mejor mecanismo de entrada para poder tener un buen mecanismo de acción y poder pasar el estrato córneo.
Este va a actuar como un disolvente y también como un vehículo para que el mecanismo de acción pueda ser llevado a cabo. Y de esta forma el fármaco se pueda quedar en el sitio de acción. También el artículo menciona el uso de hidrogeles que van a ser polímeros, los cuales van a hacer que se capture el agua y tengamos cierta sostenibilidad y biodisponibilidad del fármaco, y este tenga una mejor duración y tenga un buen mecanismo de acción. Las emulsiones también van a liberar estos mecanismos hidrofílicos y lipofílicos, los cuales nos van a ayudar a tener el mecanismo de acción. Ahora, un punto muy importante y que todos nos preguntaríamos en el momento en el que leímos el artículo: oye, ¿y tendríamos efectos sistémicos? Pues la respuesta es no tantos. ¿Por qué? Porque se ha visto, y en el estudio lo mencionan, que los mecanismos por los cuales llegaría al torrente sanguíneo no van a ser los mismos que una administración directa. Entonces el fármaco solamente se va a ver absorbido en un 10 hasta un 20%. Entonces los riesgos sistémicos se van a ver reducidos. Ahora, hubo un ensayo cruzado aleatorizado en donde varios participantes recibieron tratamiento vía oral o con diclofenaco en forma de gel. Unos lo recibieron 4 gramos en la rodilla y otros lo recibieron 4 gramos en rodilla y 2 gramos en ambas muñecas. Con ellos se observó que las concentraciones plasmáticas del diclofenaco fueron 17 veces menores que con la aplicación tópica. Entonces este punto es muy bueno. ¿Por qué? Porque nos ayuda a nosotros saber que no vamos a tener efectos gastrointestinales como los tendríamos en una vía oral, ¿no? Los picos plasmáticos fueron 150 veces menores y solo la vía oral causó los efectos gastrointestinales que les mencionaba. Ahora, en cuanto al dolor crónico causado por la osteoartritis, también se llegó a utilizar estos fármacos y observaron que el diclofenaco tópico tenía un NNT. NNT significa Number Needed to Treat, que es la cantidad de pacientes que necesitas para que con solamente la mitad sea efectivo y tenga una buena sensibilidad, ¿no? Entonces el diclofenaco tópico tuvo 5 y su uso prolongado en 6 semanas tuvo una buena eficacia, ¿no? También el ketoprofeno tuvo una buena respuesta comparado con el diclofenaco vía oral. Ahora, la acumulación de los fármacos en los tejidos diana. Este es un punto también muy importante porque ellos observaron que en estos individuos que se aplicaron los fármacos de forma tópica, tuvieron una mejor acumulación dentro del líquido sinovial, por ejemplo, en pacientes con patología de rodilla, ¿no? Entonces, en pacientes con derrame articular, llegaron a aplicar ellos diclofenaco al 4% en spray, 2 a 3 veces al día durante 3 días, y como resultados ellos tuvieron que de 10 a 20 veces mayores en tejido sinovial, tuvieron mejores concentraciones. Y este fue en líquido sinovial y también en plasma. Esta tabla es representativa en cuanto a los diferentes fármacos que ellos utilizaron dentro del artículo. Los principales fueron el ketoprofeno y el diclofenaco, siendo los AINES que tuvieron un mejor desempeño en el tratamiento de estas patologías. También utilizaron la capsaicina y la lidocaína. Ahora, las indicaciones que ellos mencionan es principalmente en el tratamiento del dolor agudo, que este es un punto muy importante, ya que nosotros dentro del hospital, todas las especialidades llegamos a tratar a estos pacientes con dolor agudo. Y es muy importante que nosotros detectemos el tipo de dolor que tiene nuestro paciente y que resolvamos de forma pronta el dolor del paciente, porque si no evoluciona a crónico y se vuelve algo mucho más complejo el manejo del dolor. También comentarles que, por ejemplo, en la capsaicina, ellos notaron que en concentraciones de los parches del 8% tuvieron una buena acción en pacientes que tenían neuralgia postherpética y en pacientes que tenían neuropatías diabéticas. En pacientes con lidocaína también lo utilizaron en el manejo agudo. De hecho, hay estudios ahora con lidocaína para pacientes que entran a laparoscopías. En cirugías abdominales tiene un muy buen desempeño el uso de lidocaína en infusión. Aquí me gustaría destacar justo lo que hablamos del diclofenaco y el ketoprofeno. Tienen una muy buena eficacia y de hecho ellos vieron que tenía moderada eficacia a alta
y el ketoprofeno tenía una evidencia moderada a alta, comparado si vemos la capsaicina que se menciona dentro del artículo, que es una muy buena opción para el manejo del dolor. Sin embargo, aún falta que se continúe estudiando el uso de la capsaicina. Recordemos que fue un premio Nobel apenas hace 2 años. Esta es una tabla comparativa que tenemos dentro del artículo en la cual compara en el manejo agudo el uso de diclofenaco en gel y el ketoprofeno, en donde se logra evidenciar que tiene un buen efecto comparado con los demás AINES. Compararon diclofenaco en pastilla y piroxicam en gel. También compararon con otros tipos de AINES. Ahora, en el manejo de la osteoartritis también encontraron que el diclofenaco y el ketoprofeno tienen una buena evidencia en cuanto al manejo del dolor. Hablando de la capsaicina, que es un fármaco aparentemente nuevo, 2 años de que se descubrieron los receptores de TRPV1, este es un trans 8-metil N-vanilil 6-nonamida que va a estar presente. Yo sé que suena muy rimbombante, pero es un componente que encontramos principalmente en el chile, lo menciona el fármaco, ¿no? Y este va a actuar como agonista de los TRPV1 a nivel de las neuronas sensoriales, principalmente en las áreas que corresponden al calor, ¿no? Calor nocivo, ácido y componentes irritantes. Y estos van a tener una activación, los cuales van a generar la sensación de ardor o de quemadura. Importante mencionarles que el 50% de las neuronas sensoriales humanas expresan TRPV1. Va a tener un efecto analgésico según la concentración. Este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque dependiendo del gramaje que venga la presentación del fármaco, es el efecto que nosotros vamos a tener deseado. Ahora, en cuanto al mecanismo de acción, como les comentaba, va a tener un efecto principalmente en los canales de calcio, permitiendo la entrada del mismo, y este exceso de calcio provoca una disfunción mitocondrial, activa las calpaínas, y vamos a tener una degradación también del citoesqueleto, en donde vamos a tener ablación de las fibras nerviosas axonales. Ese punto de la ablación de las fibras nerviosas axonales es muy importante. ¿Por qué? Porque el parche de capsaicina al 8% va a reducir la densidad de las fibras nerviosas, causando que éstas tengan una recuperación posterior a la semana 12. A la semana 12 esta reducción disminuye aproximadamente un 20%. Y va a tener una recuperación casi completa, y se observó a partir de la semana 24. Entonces vamos a tener cierta regeneración de las fibras sensoriales. Ahora, efectos bajo la concentración. El artículo nos habla que la capsaicina aproximadamente al 1% va a generar analgesia transitoria por desensibilización de los TRPV1 y como resultado una reducción temporal de la cantidad de receptores, esto sin tener un daño estructural. A concentraciones altas se vio muy buen beneficio en cuanto al manejo de la neuralgia postherpética, en cuanto a la neuralgia del paciente diabético. También se vio en algunos pacientes con VIH que podría tener cierta eficacia en pacientes con neuropatía, y esta se comparó con el uso de duloxetina, gabapentina y pregabalina. Las limitaciones. En cuanto a las limitaciones, se recomienda como tratamiento de segunda línea, puede ser un medicamento de uso complementario. Sigue en estudio el uso de la capsaicina, es un medicamento que recién se descubrió, y algunos estudios de Cochrane lo que nos dice es que tiene una evidencia de calidad baja aún. Sigue siendo un fármaco de segunda línea, sin embargo va a ser un fármaco del cual se va a seguir hablando en algunos años, y no está recomendado aún en el manejo del paciente oncológico como fármaco de primera línea, ya que necesitamos ayudar el tratamiento de estos pacientes con otros medicamentos. La idea siempre del manejo del dolor debe ser multimodal, atacando varios receptores para tener un óptimo manejo del dolor en los pacientes. Ahora, se hizo un comparativo en cuanto a el manejo de capsaicina al 8% y lidocaína al 5%. Esto se hizo en pacientes principalmente con neuropatía diabética periférica, y observaron que la capsaicina al 8% tenía un mejor desenlace que la lidocaína, por lo que les comentaba de la regeneración que llegamos a tener de las fibras sensitivas. Eso es lo que comenta el artículo. En cuanto al manejo de la neuralgia postherpética,
tuvo una buena evidencia comparado también con la lidocaína. Ahora, en cuanto al mecanismo de acción de la lidocaína, que es el otro fármaco del cual nos habla el artículo, pues como bien sabemos actúa en los canales de sodio dependientes de voltaje, inhibiendo de esta forma la transmisión y la despolarización de la membrana, ¿no? Aparte de los otros mecanismos que llega a tener la lidocaína. Y este es clave en los nociceptores de las fibras delta y de las fibras tipo C, ya que estas van a ser fibras que van a estar de forma aferente y eferente en las vías del dolor, ¿no? Tomando en cuenta que es una vía córtico-talámica y vamos a tener tanto respuesta arriba como respuesta en la porción de abajo. En cuanto a las presentaciones que nos dicen en el artículo que vieron ellos efectivas, fue la lidocaína, fue de 700 miligramos, esto al 5%. Ellos observaron que se podía utilizar 3 parches simultáneos por máximo 12 horas. ¿Cuál es el problema con la lidocaína? La lidocaína puede llegar a presentar efectos sistémicos y podemos llegar a tener intoxicación por anestésicos locales. Sin embargo, como les comentaba al inicio del artículo, solamente de un 10 a un 20% de la dosis total va a ser la que se va a absorber de forma sistémica. Entonces, de esta forma se reducen los efectos y los riesgos sistémicos. Como metabolismo, esta se va a unir a la alfa-1 glicoproteína ácida que se difunde también en placenta y en barrera hematoencefálica. Su metabolismo es hepático y tiene una excreción renal y tiene una vida media de 7.6 horas. Entonces es un fármaco que nos permite tener una buena cobertura. Ahora, recuerdan que al inicio de la plática les comentaba acerca de las membranas que tenemos en el estrato córneo, ¿no? La parte hidrofílica y la parte hidrofóbica. Aquí viene una parte muy importante porque la molécula de la lidocaína tiene como mecanismo de acción en los canales de sodio dependientes de voltaje. Todos cuando vemos estos mecanismos de acción en imágenes vemos que los fármacos adhieren en la membrana en la porción externa, ¿no? En la lidocaína no, la lidocaína va a tener un mecanismo por dentro de la célula, ella va a tener una porción ionizada y otra no ionizada, la cual se va a anclar y va a tener de esta forma el mecanismo de acción. Entonces, por eso es que esta molécula se estudió y resultó muy efectiva. Ahora, me gustaría comentarles que estas son las presentaciones de los fármacos de los que habla el artículo. Creo que es importante mencionarles cuáles son los que tenemos de venta libre aquí en México y cuáles están permitidos, ¿no? Entonces podemos observar que el diclofenaco como AINE tópico lo tenemos aquí de venta libre, es un buen fármaco que podemos utilizar. El ketoprofeno también lo podemos utilizar, el piroxicam y el naproxeno también lo podemos encontrar. Sin embargo, si vemos, tenemos diferentes presentaciones. En gel, viene también en parches y este punto de los parches es muy importante porque al final del artículo ellos nos mencionan que encontraron una mejor efectividad en cuanto al uso de parches. Vamos a tener el uso también de la capsaicina, que afortunadamente ya la tenemos aquí en México, solamente que hay en concentraciones de 0.025 y concentración del 8%. Lidocaína tópica, los salicilatos, el mentol y el alcanfor son medicamentos que se han utilizado en algunos deportistas y han encontrado algún tipo de evidencia. Sin embargo, el problema con estos medicamentos es la irritación de la piel, ¿no? Y reacciones que llegamos a tener. Otros fármacos que si bien mencionábamos con el manejo de las neuropatías es, por ejemplo, la gabapentina tópica, la amitriptilina, la ketamina, el ambroxol y el baclofen, ¿no? También tenemos gabapentina, las toxinas botulínicas, el ambroxol y el baclofeno. Ahora, un punto muy importante es hacia dónde vamos, ¿no? Y con estos fármacos encontraron que se han utilizado nanotransportadores, los cuales permiten que se pueda alcanzar de mejor forma el mecanismo de acción a través de las membranas, ¿no? Y también de liposomas nos hemos apoyado para poder tener ese desarrollo y un mejor mecanismo de acción. Sin embargo, una problemática que se tiene son los altos costos de los materiales y la producción de los mismos fármacos. Y también ha habido un poco de riesgo de toxicidad. El tipo de piel del paciente va a ser también dependiente de la absorción del mismo. Ahora, como conclusiones, nos gustaría a nosotros comentar que los analgésicos tópicos son muy útiles en el manejo del dolor. Van a ser una muy buena herramienta cuando nosotros no tengamos acceso a una vía
periférica podemos utilizar estos fármacos sin ningún problema. Y se ha visto un muy buen mecanismo en pacientes con neuropatía y estos nos van a evitar los efectos gastrointestinales y facilitan el manejo de estos pacientes. Muchas veces cuando estamos, por ejemplo, en terapia intensiva tenemos pacientes que tienen problemas de deglución y con estos pacientes se ve un muy buen beneficio el manejo del dolor aunado a parches, ¿no? El diclofenaco y el ketoprofeno junto con la lidocaína y la capsaicina son compuestos que han mostrado una muy buena eficacia por esta vía y esto es por la presencia de bajas concentraciones plasmáticas con respecto a otras vías de administración, ¿no? Las presentaciones en gel son más eficaces para el manejo del dolor comparado con los parches y las cremas. Y la neuropatía, el empleo de la capsaicina es algo que podemos ir estudiando poco a poco, sigue en estudio, es algo de reciente descubrimiento y sin embargo ha demostrado un muy buen resultado y una muy buena generación nerviosa en los pacientes. En cuanto a conclusiones del servicio de anestesiología, nos gustaría concluir que el manejo del dolor es algo que debe ser multimodal, ¿no? Aquí nos muestran diferentes vías del dolor las cuales podemos atacar. Podemos utilizar los AINES que van a estar principalmente implicados en los COX, podemos utilizar la lidocaína a través de los canales de sodio dependientes de voltaje, podemos utilizar opioides, o sea, tenemos muchas opciones para nosotros tratar el dolor de nuestro paciente. El manejo del dolor debe ser optimizado en cada uno de ellos, no podemos tratar el dolor de los pacientes de la misma forma, hay que individualizarlo. Bueno, no sé si quieran alguien preguntar algo o quiera comentar algo. Estamos pues abiertos a comentarios. No sé si tengan dudas. Nancy. Por tu revisión. Gracias. La verdad es que creo que no se escucha muy bien. La verdad es que nosotros en anestesiología pues tenemos muchas maneras de tratar el dolor. Son pacientes que muchas veces llegan con nosotros en etapas tempranas del dolor, en otras ocasiones etapas muy crónicas. Entonces para nosotros representa un reto importante el poder tener todas estas herramientas para poder pues manejarlo de una forma que no sea tan invasiva y que no implique tanto pues farmacológicamente hablando, tanto metabolismo, tanta eliminación, tanta implicación a nivel orgánica, ¿no? Entonces, creo que son buenas opciones, sin embargo, pues claro, tenemos otras mejores, y creo que de esto yo creo que nos podemos llevar los diferentes mecanismos de acción que tienen todos a nivel pues molecular y que al final del día pues nos lleva a la analgesia multimodal, ¿no? Creo que esto es un más a todas esas todos esos bracitos que tenemos en la analgesia multimodal como para tenerlo como una herramienta extra y pues es importante estarnos actualizando con estos nuevos pues, medicamentos que al final del día siempre han estado con nosotros, ¿no? La capsaicina creo que, no sé si lo hemos escuchado muchos años ya, ahorita es como, nos lo mencionaste como que algo muy nuevo, pero la realidad es que ya tiene muchos años que también ya se ha estudiado, se ha visto, pero que pues obviamente se han estado renovando los medicamentos para que haya nuevos mecanismos pues más directos, ¿no? Entonces creo que es una buena revisión para pues continuar nosotros con nuestra actualización también. Sí, no deja de ser un coadyuvante. Probablemente algo que tiende mucho a ir hacia el futuro es la nanotecnología, los nanovehículos, la forma de preparar las sustancias para que sean equilibradas en su pH y sean menos agresivas a la piel, sobre todo las pieles con con no tanto estrato, ¿no? El modo de los nanoliposomas, cómo se va liberando el fármaco en forma prolongada, ¿no? Por ahí tenemos parches, por ejemplo,
el Transtec, que es buprenorfina, que pues duran 5 días los parches. Entonces son vías, son herramientas que tenemos que de alguna forma nos ayuda mucho a controlar, tener una concentración plasmática pues idónea, ¿no? Para dependiente también de la escala del dolor que tenga o que padezca el paciente, ya sea un dolor crónico de esos difíciles de tratar. No deja de ser los opioides, ¿verdad? Una de las herramientas que tenemos y usamos mucho durante, obviamente, el transanestésico, pero bueno, esta es de alguna forma esta tecnología que viene en camino o que se está ahorita explotando de las microemulsiones, las presentaciones en gel, las presentaciones en spray. Entonces, todas estas son cosas nuevas. Bueno, para mí son, pues hay un sinnúmero, nos metimos a revisar en Google y aquí en México hay 80 distintas presentaciones de estas sustancias, ¿no? Ya sea en crema, ya sea en gel, ya sea en parche, ya sea en ungüento, etcétera, etcétera. Entonces, pues ya nos dice uno, bueno, ¿y ahora qué le pongo, no? Y las combinaciones que también tienen. Aquí yo creo que vale también la pena destacar que estos fármacos también actúan mucho a nivel inflamatorio, ¿no? Hay un artículo que lo comentaste, donde se aplica el spray en la rodilla y se encontró más concentración del producto en el tejido inflamado que en el líquido sinovial. Entonces son cosas así interesantes que te salpica la revisión y que de alguna forma esas cosas te pueden conllevar a entender, obviamente, pues el mecanismo de acción de los fármacos y cómo es que también tenemos otras alternativas para su uso, ¿no? Es aquí, y todos los días lo vemos aquí en preparación, los pacientes ya de la tercera edad que llegan a operarse, pues muchos no traen venas, ¿no? O los pacientes pediátricos, ¿no? Se les puede poner un ungüento de Embla, ¿no? De lidocaína, y bueno, pues ya con eso pues ya hay menos crisis, ¿no? En el momento de permeabilizar una vena, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, si tenemos las herramientas, pues hay que darlas a conocer y hay que viralizarlas y usarlas, ¿no? Entonces, eso yo creo que de alguna forma nos ayuda a tener un abanico más amplio para ofrecer al paciente y bueno, y obviamente entenderlo, ¿no? Lo que acabas de comentar ahorita al inicio de la charla, yo creo que es muy importante. Si en la primera semana no se maneja en forma adecuada el dolor agudo, entonces ahí ya tenemos problema, porque ya después se puede convertir crónico. Y ya cuando el dolor es crónico es muy complejo, ¿no? Entonces, claro, para eso existe la terapia multimodal y bla, 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 y el cuento de las 1000 danzas, ¿no? Pero si podemos abordar ese dolor agudo y preverlo previamente, es mucho mejor, al paciente le va mucho mejor y va a tener un mejor posoperatorio en el ámbito de cirugía, ¿no? Pero bueno, no más, eso quería comentar, ya no quiero decir más, porque si no me va a apasionar aquí con el tema. Lo que me gustó mucho es todo este concepto, ¿no? Los microfilms que se ponen en la boca y que también se liberan en forma prolongada, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si alguien más quiera comentar algo. Yo nada más quería agregar otra cosa, en nada más no siempre recordar que el tener muchas herramientas también nos agrega, pues obviamente muchas vías, pero se nos olvida que tenemos parche y se nos olvida que también le están pasando al paciente IV y que también se lo tomó oral en la mañana. Entonces, siempre recordar nuestras dosis tóxicas, nuestras vías de mecanismos de acción, no estar duplicando mecanismos de acción con muchos medicamentos, que creo que eso es algo muy importante y pues parte de la analgesia multimodal. ¿Alguien más que quiera comentar? ¿Ustedes han utilizado, en qué tipo de pacientes han utilizado y visto mejor respuesta estos tipos de parches, estos dos fármacos, la capsaicina y la lidocaína? ¿Lo han utilizado fuera de lo que comentaba el artículo, neuropatía diabética y postherpética? No, realmente no, yo no lo he usado, he leído, desde que hice la residencia,
sé que la lidocaína se usa en infusión continua para el dolor crónico en clínica del dolor, eso lo sé. Y bueno, durante anestesia pues hay también técnicas con lidocaína de perfusión continua, pero en parches no, yo nunca lo he usado. Alguna vez usé la crema esta de Embla para poder canalizar un paciente, pero sí, yo no tengo experiencia al respecto. ¿Alguien más? Sí, hola. Bueno, primero que nada, excelente artículo. Digo, la parte del dolor la platicábamos y la hemos platicado todos los días. Tan solo hoy que te comentaba de un paciente, esa parte de, creo que de interacción de otorrino y o sea, conjunto con ustedes para saber cuál es el manejo más óptimo del dolor es muy importante. En la mañana también tuve el gusto de oír la plática un poco entre ustedes y sí decían lo importante que es que todos los servicios estemos al pendiente de todas las diferentes opciones que tenemos de manejo del dolor. Ahora, platicando un poquito, mencionaba la parte de que mejora la deglución. No sé si es, porque entiendo que son nada más analgésicos, ¿no? Pero ahorita el doctor justo mencionaba que también produce un efecto antiinflamatorio directo en la zona que se está aplicando. Entonces la duda que teníamos era si es un poquito esa parte antiinflamatoria la que nos mejora la deglución por el relajamiento muscular o si hay algo más. Bueno, comentábamos eso precisamente de la deglución porque pues, una de las mejores vías para mandar fármacos pues, es la vía oral, sin duda, pero cuando no se tiene la vía oral, pues esa es una como alternativa para poder manejar el fármaco, ¿me explico? Pero bueno, más bien era encaminado en ese rubro, ¿no? Yo comentaba nada más lo de la rodilla, porque lo menciona el artículo, eso me pareció interesante, y claro, si se fijan bien, este grupo de medicamentos, el diclofenaco y el ketoprofeno y el peroxeno son de un grupo específico en donde viene bien establecido por no me acuerdo el capítulo del Goodman y Gilman, que te habla que tiene más efecto desinflamatorio que efecto analgésico. Pero si juntamos las tortillas, o sea, el dolor y la inflamación van junto con pegado, ¿no? Y obviamente, pues eso, pues ahí hay obviamente, eso es lo que finalmente hay que tratar. Y el otro punto también yo creo que muy importante es que aquí la capsaicina, en lo que está publicado en este artículo, que obviamente hace como una ablación, ¿sí? de las neuronas sensoriales tipo negativas, pero las positivas las deja, lo menciona al final del artículo. Y estas tienen que ver con la neurogénesis, o sea, quiere decir que se regeneran los filamentos distales axonales. Entonces eso también para mí es muy interesante, ¿no? O sea, porque quiere decir que ponemos obviamente la capsaicina, bloquea el receptor, ¿no? Saturamos a la mitocondria porque el influjo de calcio, ¿correcto? Y eso pasa la primera semana en un 80%, y luego al mes nada más es el 20-30% lo que está con la ablación, y a la hora que se suspende el tratamiento, a los 6 meses tienes la función normal de la fibra sensorial. Entonces eso es fabuloso, eso para mí bueno, fue lo que más me trajo del artículo, ¿me explicó? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Seguimos con neurogénesis, pero no nada más a nivel periférico, también a nivel central. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Cuáles creen ustedes que sean las limitantes de por qué no, en la teoría esto suena, como dice usted, fabuloso, impresionante, Sí, increíble. pero cuáles creen que sean ustedes las limitantes de por qué no lo tenemos en la práctica como esperaríamos con este nivel de impacto literario? Hay que difundirlo, precisamente por eso trajimos el artículo. Hay que difundirlo, hay que practicarlo, hay que viralizarlo, fue lo que dije. Okay. Claro. ¿Alguna otra pregunta? Los invito a que lo usen. Doctor, Galicia. Me llama la atención que las características que mencionan de que es muy bueno, que es los resultados cuando un medicamento nuevo lo lanzan, se comparan con algunos otros, a veces medio direccionado, a veces muy verídico, los resultados son impresionantes y en el artículo no lo son. Sí, la capsaicina no fue un muy buen analgésico. Yo creo que
no sé si no encaminarlo en el asunto de analgesia, sino en la recuperación neuronal, como tú decías, o del daño que pudo haber causado el dolor agudo, pero como analgésico, pues parece que no es una maravilla, ¿no? No, lo tiene, sí. De hecho, las guías, las últimas de Washington y luego las, no sé si las europeas y demás, lo tienen como segundo medicamento, ¿no? No lo tienen como primera línea. Siento que inclusive en cuestión de mercadotecnia, de industria, de dinero, debería de ser una maravilla, como nos ha pasado con muchos medicamentos nuevos y que son muy prometedores y les avientan tal cantidad de dinero que los artículos salen con Inflados. unos datos impresionantes. Sí. Y en él no ha pasado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Sí funciona como la maravilla que debería de ser? Sí, precisamente por eso no nos pusimos esos, porque son los que tienen evidencia, ¿no? Ya los últimos, que es la combinación de Blacofen y amitriptilina y conketamina y todos esos, varios de esos artículos todavía no tienen mucha evidencia como tal. Pero bueno, de alguna forma también pues, la estadística se manipula, está lo que comentas, ¿no? También se manipula cuando salió la aspirina, bueno, todo el mundo usaba aspirina, ¿no? Ahora que salieron los inhibidores de bomba, bueno, pues todo el mundo pone omeprazol, ¿no? Y entonces ahora sale X, pues todo el mundo, estos nootrópicos, ahora todo el mundo toma nootrópicos, y ahora el nuevo último, ¿no? Para bajar de peso, ¿no? Que se acabó en Nueva York y fue todo un escándalo, ¿no? Pero bueno, pero es mercado. Pero incluso esos, con el mercado, el impulso que tuvo el mercado para ellos fue tan grande, ¿no? Que los usan muchísimo y a no más de 3 años de lanzamiento ya hay evidencia de mayor riesgo de cáncer de colon, de cáncer de páncreas, por mencionar algo, claro. Muchas cosas, ¿no? Claro. Pero aún así se lanzaron y en los artículos eran una lo máximo. planadora. Sí, claro. Y con la capsaicina no pasó. Sí. ¿Alguien más quiere comentar? Sí, doctora. En México, ¿cómo es la presentación de partos? Porque yo, por ejemplo, con pacientes con herpes, con dolor posherpético, lo que conseguí fue la crema, que solo la maneja farmacias similares, pero los parches nunca los he visto. Sí, me metí a Google y en Google, bueno, pues salieron como 80 lugares ahí, pero bueno, Amazon. Mercado Libre, ¿no? Mercado Libre también, sí, la que creo que no hay es la crema. Ahorita, bueno, eso salió ahí que no estaba En similares disponible. la tiene, por Sí. si la necesitan, Pero bueno, en crema. pues yo creo que esa es una de echarse un clavado, ¿no? Ahí al San Google, famoso Porque San Google. ese sí es una limitante, ¿no? Sí, claro. El no tener ese acceso a los fármacos de repente, ¿no? La tabla que mostró el doctor al principio de los AINES y de la capsaicina y de la lidocaína son los que están permitidos por la FDA. No sé si vieron la tabla, vienen en el artículo, ahí lo pueden revisar, no hay tema. Pero esto es lo que está permitido en Estados Unidos. Pero bueno, hay mercado underground, ¿no? Como en todo el mundo, ¿no? Y aquí, pues métete a Google y hay 80 distintas presentaciones y dices, bueno, ¿y para dónde, no? Y hay combinación de las mismas y sobre todo con mentol y con fenol, no me acuerdo con qué otras sustancias hay, pero bueno. Pues ya no tengo más que decir.